Bueno, chicos, bienvenidos a su clase virtual de informática. Vamos a iniciar como es de nuestro hábito. Lo hago una vez que otra, no lo hago continuamente en todas las clases, pero es importante que siempre tengamos como prioridad a Dios. Entonces voy a mostrarles un pequeño video, hacemos una corta reflexión y luego una corta oración. ¿Recuerdas la primera vez que Él tomó tu mano y tú, tímidamente, con un corazón pequeñito, le respondiste, yo también te amo? Te sentías en las nubes y no le hacías mucho caso a los problemas de este mundo. Nada era una rutina para ti. Él hacía que todo fuera más amable con cada abrazo. ¿Recuerdas haberte derretido totalmente confiada? Y lo único que te sostenía era su mano fuerte y preciosa. Claro, lo recuerdas muy claramente, hasta los más mínimos detalles. Y no importa cuánto hayas tratado de olvidar tus lugares favoritos, los amigos mutuos y la soledad que te resuena en los oídos, no has logrado olvidarlo. Quieres que todo el mundo se calle, que dejen de convencerte de que todo va a estar bien. Te quieres desaparecer en medio de la multitud. Quieres irte lejos, muy lejos, pero nada funciona. Incluso el tiempo solo calma el dolor y deja una herida que destruye la confianza y construye paredes a tu alrededor. Pero ¿qué tal si te digo que hay una manera de no solo cubrir, sino de sanar esa herida? ¿Qué tal si tú mereces un amor más grande? Puede ser que te duela tanto que no puedas ver una salida, pero hay alguien que te amó aún antes de que nacieras. Alguien que te creó para amar y ser amada. Y Él está esperando por ti, para que conozcas un amor perfecto, un amor real. Ese alguien es Dios, tu Creador. Él puede sanar las heridas de tu corazón y llenar el vacío que sientes. Solo su amor te puede revivir y devolverte la esperanza. Ese amor nunca te decepcionará y hará que el mundo sea más amable al brillar a través de ti. ¿Recuerdas cuando deseabas encontrar ese amor que cambiaría tu vida? Hoy tienes esa oportunidad. Hoy es posible. Siempre es importante pensar en el hoy, chicos. Es muy importante ver que hay un amor que nos sostiene y es el amor de Dios, porque nosotros como jóvenes a veces ponemos nuestra perspectiva en el ser humano, en una pareja, en un hombre o en una mujer, y creemos que es el verdadero amor y que encuentro el amor de mi vida, pero aunque no está mal enamorarse, Dios nos dice que el verdadero amor es aquel que encuentro en Él. Así que yo quiero hacer una oración. Quiero también orar por ustedes porque sé que a algunos les han cogido temor a esta materia, algunos lo disfrutan, otros no mucho. ¿Por qué? Porque a veces no lo entendemos. Yo en algún momento también quise renunciar a enseñar programación y renunciar a haber estudiado ingeniería de sistemas porque comí programación como nunca. Y muchas veces también tuve que llorar y muchas veces tuve que sufrir porque no entendía. Pero todo es un proceso. Así que hay que pasarlo y hay que asumirlo, chicos. Así que vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por esta hermosa oportunidad. Sabemos que tú eres amor, que es tu esencia y que no hay otro Dios como tú, Dios mío. Te pido que estos estudiantes, que cada uno de ellos puedan tener la inteligencia, la sabiduría de parte tuya, que tú obres sobre sus corazones, que siempre entiendan, Dios mío, que el verdadero amor es aquel que se encuentra en ti. Ayúdanos, Señor Jesús, direcciónanos en esta clase, que todo salga y fluya conforme está estructurada, Señor. En el nombre de Jesús,
Amén y amén. Bueno, estimados estudiantes de grado décimo. Hoy vamos a hablar dos temas centrales y quiero que tener un alcance de estos temas: entrada de datos y emisión de datos. Una de las funciones básicas de un programa es pedirle al usuario que defina el valor de las variables, es decir, que rellene los datos con los cuales va a resolver un problema. Ojo con esto, que rellene los datos con los cuales va a resolver un problema. Entonces, por lo general, cuando nosotros estamos registrándolos, digamos, en una cuenta de correo electrónico, en una plataforma, una red social, siempre nos van a pedir el nombre, el apellido. A esto que está aquí le llamamos entrada de datos. Cuando usted está ingresando su dato, nombre, Michael, apellido, Jordan. Es Michael Jordan, ahí está. Eso es una entrada de datos. Y el sistema lo va a leer, lo va a guardar. Cuando veíamos en PSIN, leer es guardarlo. Y ahora estamos viendo ya una interfaz, como unos cuadritos. Y yo le doy a aceptar y me guardaba la información. Eso sucede en cualquier plataforma o en cualquier ámbito. Entonces, para ello, una opción es crear cuadros de diálogo. Ojo con este término. Esto se llama un cuadro de diálogo porque me está hablando a mí, me está dando una información y un procedimiento que pida al usuario cierta información y que contenga una casilla que el usuario pueda rellenar, además de botones que le permitan continuar el programa, como aceptar, cancelar o siguiente. Eso es lo que vamos a hacer hoy, aprender a crear estos cuadros de diálogo desde Visual Basic Application. ¿Okay? Entonces, la estructura de un cuadro de diálogo es la siguiente. Para que el programa le pida información al usuario, hay que utilizar el comando input box de la siguiente forma. Aquí nos dan la sintaxis. Input box, abre paréntesis, va el mensaje. ¿El mensaje qué es el mensaje? Mensaje que va a recibir el usuario. Es decir, aquí está diciendo datos personales, ¿cierto? Título, perdón, el mensaje es aquí, nombre y apellido. El título sí es el que va acá en el cuadro de diálogo, datos personales. El valor por defecto, un valor por defecto es decir que si yo le dejo acá Michael y le dejo Jordan, debo escribir Michael y Jordan. Ese es el valor por defecto en cada cuadrito que yo dejo ahí. Posición en X, bueno, la pantalla, y posición en Y, es decir que en la pantalla tiene píxeles y a veces podemos colocar 4000, 2000, 5000 píxeles en X y en Y. Esa parte no es tan importante en nosotros porque no necesitamos que el cuadro salga específicamente en algún lugar. Eso puede salir por defecto en el centro de la pantalla. Esta es la estructura de un cuadro de diálogo. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, crear un cuadro de diálogo para introducir datos. A, crear un cuadro que se llame variable X que pida al usuario introducir un dato. En el caso de que no se introduzca nada, que tome valor por defecto, un valor de 120. Que el cuadro esté en la posición 4830, 2210 en la pantalla. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Espero que ya hayan guardado su archivo. Si no, pues vuelvo y explico. Excel. Abrimos un nuevo Excel. Libre en blanco. Archivo, guardar como, equipo. Bueno, dependiendo de su versión. En su carpeta de segundo bimestre. Y lo vamos a llamar entrada de datos. Recordemos que debemos escoger el tipo libro de Excel habilitado para macros. Y guardar. Entonces vamos a la pestaña desarrollador o programador y Visual Basic. O utilizamos el comando de la tecla Alt y F11. Y también ingreso. ¿Listo? Ahora vamos a insertar un módulo. Insertar módulo. Este módulo lo vamos a llamar entrada de datos. Le vamos a cambiar el nombre. Entrada de datos. Ok. No puedo colocar separado, ¿verdad? Entrada de datos. Listo. Ese es el nombre del módulo. Doble clic y ya estoy en el módulo. Si quieren colocar esto manualmente, lo pueden hacer. Si no lo tienen, no se preocupen. Ok, entonces vamos a iniciar el diseño de este cuadro de diálogo. Siguiendo la guía, voy a tratar de ampliarlo. Siguiendo la guía que nos están mostrando aquí, lo primero que tengo que hacer es definir un sub.
¿cierto? Y dentro del sub coloco una variable que se llame número, y esa variable que se llame número, ojo que tengo que definirla, ¿sí? Y luego coloco el input box, el mensaje, ¿sí? El mensaje que va a recibir el usuario, el título, luego el valor por defecto, la posición en X y la posición en Y. Y acá me dice, es necesario darle un nombre a la variable input box. En este caso se llama número. Entonces vamos a hacerlo. Primero sub y lo voy a llamar entrada de datos. Entrada datos. Recuérdenlo, solo coloco el nombre pegado y enter. Listo, así lo llamé, entrada datos. Ese es el ejemplo que nos dan. Ahora, voy a definir una variable. Aunque allá no la definan, yo necesito definirla. Número. As integer. Un número entero. Luego voy a guardar el input box, lo voy a guardar. El número que digite el usuario lo voy a guardar en esa variable. Entonces se define de esta manera. Número igual y coloco la palabra reservada. Inputs, I mayúscula, input con T, box, B mayúscula. Abro paréntesis. Entonces, note que aquí de una vez nos está mostrando un mensaje. Mire, esto es la sintaxis de nuestro input box. Entre comillas voy a colocar el mensaje. Entre comillas. Introduce un número. Introduce un número. Listo. Luego separo con comas. Coma. Y entre comillas coloco el título del cuadro de diálogo. En este caso, variable X. Variable X. ¿Listo? Coma. Luego me dice default. Default es el valor por defecto. Entonces, esto en ocasiones se usa, en otras ocasiones no. Yo podría dejar 0, pero el ejemplo nos está diciendo que 120. Sí, es un ejemplo que nos colocan ahí. Coma. Como es un número, no va entre comillas, que quede claro. Luego aquí nos dicen Xbox, Jetbox, o sea, posición en X y posición en Y. Aquí nos dan un número. Tampoco es que lo vamos a usar comúnmente, porque nos tocaría comenzar a estudiar los píxeles y todo eso, entonces no nos quiero complicar con eso. 4830,2210. Esos son los números que no. Y cierro paréntesis. Enter. Si todo está bien, con esta línea de código acabo de crear un cuadro de diálogo. Note lo que voy a hacer. Recuerden, chicos, no se ubiquen por acá ni se ubiquen por acá. Ubíquense dentro del sub, por favor. Y ahí sí le damos ejecutar. Y aquí ya me dice variable X, note el título. Y vamos a ir repasando la estructura. Entonces, variable X es el título. Introduce un número es el mensaje. La posición en mi pantalla y el valor por defecto, 120. Si yo le cambio, bueno, aceptar, me dan dos botones. Ahorita aprendemos eso, cómo modificar los botones. Si yo lo cambio este valor por defecto y le coloco 0, pues va a aparecer 0 también. Me dice 0. Acabamos de crear un cuadro de diálogo con la palabra reservada input box. Hemos utilizado el MSGBox de una estructura diferente. Ahora, para que el programa muestre el resultado de las operaciones que ha realizado con los datos introducidos, hay que crear un nuevo cuadro de diálogo con el comando de MSGBox de la forma. Ojo, porque antes lo usábamos MSGBox y adelante la variable. Listo, está muy bien. Pero ahora vamos a darle forma a ese comando MSGBox, donde tiene la siguiente estructura. MSGBox, mensaje, botones, porque recuerde que esos tienen los botones aceptar, sí o no, cancelar. Vamos a aprender a colocar y a definir esos botones y el título del cuadro de diálogo. Entonces, donde mensaje es el mensaje que va a recibir el usuario junto con los resultados. Puede incluir caracteres especiales del tipo CHR entre paréntesis 13 y el otro que es CHR. Bueno, todos estos son como enters. Entonces, que me pase a la siguiente línea o que me retroceda. Entonces, estos son como enter. Por lo general, casi no los usamos, pero no vamos a usarlo para ver la diferencia. Y los botones, se pueden incluir diferentes botones. Ahora quiero que miren este cuadrito que está ahí.
tenemos los botones de diferentes botones y la descripción de cada botón. Si yo escribo este código, en la estructura del mensaje me van a aparecer los botones que aparecen aquí. Por ejemplo, si yo coloco Visual Basic, yes, not, cancel, entonces, ¿qué dice? Muestra los botones sí, no y cancelar. Pero también puedo reemplazar esta frase por el número 3. Lo mismo aquí. Visual, ok, only, es decir, muestra solamente el botón aceptar. Y eso lo vamos a ver ahorita. Ojo con esto, puede que también tú puedas combinar. Haz que quiero combinar el botón 5, es decir, que muestra los botones reintentar y cancelar, y también que me muestre como muestra el icono de un mensaje crítico. Entonces yo puedo colocar el 5 más 16 y eso también puede ir ahí porque va a aparecer mensaje crítico. Cancelar o reintentar puede pasar. Vamos a ver. Vamos a hacer el ejemplo número 2. Crear un cuadro llamado repetir que pregunte al usuario si desea introducir nuevos datos y ofrezca 2 botones, sí y no. Note la estructura. Ojo porque aquí no está definida la variable respuesta. Hay que definirla. Listo, entonces acá MSGBox, entre comillas, desea introducir nuevos datos. Ese es el mensaje. Coma, aquí va el botón. Y es no, o sea, sí o no. Coma, y el título del cuadro, repetir. Entonces vamos a hacerlo. Recuerden, vamos a hacerlo ahí mismo, en ese mismo módulo. Damos Enter después de msub y colocamos otro sub. Ese sub se va a llamar si no. Todo pegado. ¿Listo? Y comenzamos. Respuesta. Vamos a ver si nos funciona así sin definirlo. Respuesta igual msgbox, abro paréntesis. Es muy diferente como lo definíamos antes. Entre comillas, ¿desea introducir nuevos datos? Eso es una pregunta. ¿Desea introducir nuevos datos? Cierro pregunta y cierro comillas. Coma, ojo con esto. Va el botón. El botón Visual Basic significa eso. Y de una vez me lo muestra aquí, miren. Entonces le doy doble clic. Y listo, no lo escribo completo. Coma, va el título del cuadro. Entonces, entre comillas, va el título. El título es repetir. En este ejemplo que nos están diciendo. Repetir. Cierro paréntesis. Enter. Y vamos a ejecutarlo. Recuerden, me ubico acá y ejecutar. Me dice, hey, no ha definido la variable respuesta. Ok, está bien. Vamos a definir la variable respuesta. ¿Cómo se define? Div respuesta as string. Puede ser como texto. ¿Listo? Y ejecutar. Me dice, hey, ¿desea introducir nuevos datos? Y vamos a mirar la estructura. Mensaje. ¿Desea introducir nuevos datos? Es el que va a aparecer aquí. Primera parte. Segunda parte. Visual Basic, yes o no. Entonces, sí o no. Los botones sí o no. Y repetir. Título del cuadro. De esa manera. Si yo le digo sí. En este caso, pues no va a hacer ninguna operación porque no tenemos más instrucciones en el programa. Si yo cambio el Visual Basic, yes o no, y vamos a mirar el cuadrito que aparece acá, el yes o no es el número 4. Y le pongo el número 4, debería funcionar de la misma manera. Entonces no le coloco el yes o no, sino el número 4 y lo ejecuto y me sale de la misma manera. ¿Ven? Es una abreviación. El código se encripta como en un número y yo ¿qué hago? ¿Desea introducir nuevos datos? ¿Yes o no? Entonces le digo no. De todas maneras, lo que le diga ya tendría que ahí colocar un condicional. ¿Se acuerdan de los condicionales? Sí, el valor es sí, entonces ejecute esto. Si no, entonces eso ya lo veremos también en la estructura condicional con Visual Basic Application.